Muy bien, ya estamos grabando nuestro programa de Proyecto K. Proyecto K es una iniciativa que busca promover los valores del karate, ciencia, arte, psicología, pedagogía, defensa personal, todo lo que se pueda para promover nuestro fabuloso arte marcial. Y me acompaña desde siempre mi amigo en la ciudad de Chula Vista, ya estoy cambiándote, de San Isidro, California, el sensei Efren Aro. Efren Aro es un practicante de karate, él es cuarto dan Chito Ryu, y él además hace Iaido y es cinta negra en Kyokushinkai. Eres un arma mortal, sensei. Pues muchas gracias, Sensei. Muchas gracias, Sensei. Pues muy contento de estar aquí en el proyecto K otra vez. Cada día, cada entrevista se vuelve mejor. Y pues aquí con el Sensei Guillermo Acuña, para los que no saben quién es el Sensei Guillermo Acuña, Sensei desde hace muchos años de Shotokan. Shotokan Ryu es su escuela en México, en la ciudad de Mexicali. Es muchos años de experiencia y uno de los iniciadores en la práctica de esgrima en el estado de Baja California. Así que, Sensei, tienes una gran historia en el karate, un gran camino recorrido deportivo. Así que muchas gracias, Sensei, y pues bienvenido. Bueno, pues vamos a, sin más que decir, vamos a iniciar con una entrevista de lujo, porque tenemos a un joven maestro sevillano, o sea, de Sevilla, España, y él es un estudioso de la escuela, ¿no? O sea, de carreras y muy relacionado de las ciencias sociales, ¿no? Podríamos decirlo, y es un practicante de karate también. Bienvenido, Sensei Manuel Pinelo, a nuestro espacio. Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Un placer. El placer es mío. No, pues al contrario, ¿no? Chicos, antes de comenzar, quiero decirles que si les gusta lo que estamos haciendo, por favor, denos like en las publicaciones, compartan, comenten y visiten nuestra página de YouTube, Karate para Siempre. Manuel, cuéntanos de ti, Manuel. Cuéntanos un poquito de ti, cómo empezaste. Bueno, pues mira, yo empecé con la edad de 5 años, ¿vale? Empecé en el colegio, empecé a practicar karate Shotokai antes de practicar Chitogyu y estuve una serie de años allí hasta que mi profesor dejó de hacer clases, de practicar. Entonces, a través de él, conseguí practicar con otro maestro y a los 5 años me ocurrió exactamente lo mismo. Ese maestro tuvo que dejar las clases y ya pasé a un tercer maestro con el cual continúo practicando desde prácticamente los 15 años hasta ahora, que continúo practicando. Y durante todos esos años, pues me sigue formando, he estudiado para ser profesor, he estudiado ciencia de deporte y he empezado una escuela desde hace 12 años. ¿Tienes 12 años con tu escuela? Exactamente. Ok. Oye, Manuel, estoy leyendo tu currículum y es impresionante. Tienes 4 másters, ¿no? Bueno, no, ¿Posgrados o cómo está? algunos son máster y otros son posgrados, pero bueno, al final yo siempre digo que lo importante no son los títulos, sino las competencias que uno adquiere cuando estudia, ¿vale? Por Al supuesto. final el título es un papel en la pared. Lo importante es lo que uno aprende y lo que aplica. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Ahora, ¿y cómo lo aplicas tú en el karate? ¿Y dónde estudiaste? A esa pregunta. Pues mira, estudié en Sevilla, pero bueno, también tuve una beca en Dublín, estuve un tiempo en Dublín y también a veces se aprende más sin tener título, como estaba diciendo antes, que con título. Y bueno, he tenido la suerte de, con las artes marciales, estar varias veces en Dinamarca. Tengo un compañero sensei allí, Jorge Garibaldi, muy bueno. He estado también varios años en Bélgica y al final son experiencias bastante enriquecedoras y bastante motivantes, tanto para mí como cuando he ido con otros compañeros o incluso con alumnos, ¿vale? Y este verano pasado estuve en Japón y vi algunas escuelas también de artes marciales. ¿Cada vez que vas a esos países, practicas karate con ellos? Intento que sí. A ver, en Japón estuve más de visita, pero vi dojos en Tokio y en Kioto, pero en Dinamarca y en Bélgica sí he practicado, incluso en Dinamarca he dado clases. Oh, okay. Perfecto, perfecto. Pues bueno, vamos empezando con las preguntas muy relacionadas, ¿no? Sí. A ver, permíteme. ¿Cómo
Ay, es que hay muchas preguntas que hacerte, muchas, muchas. La primera fue, por ejemplo, es ¿cuál es la mejor manera de aprender? La mejor manera de que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje. A ver, yo siempre pienso que en cualquier clase de actividad física o que no sea actividad física, lo ideal es que consigamos que el alumno sea el protagonista, ¿vale? Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Pues implicándolo en su aprendizaje e implicándolo en la actividad que hacemos, ¿vale? Entonces, yo siempre pienso en 3 puntos en los cuales hay que intentar conseguir las clases, que es que el alumno sea cada vez más autónomo, tenga mayor competencia y establezca relaciones sociales. Cuando un alumno es más autónomo en la actividad que hace, al final es más competente y si es más competente obtiene mayor motivación. Entonces, un alumno aprende cualquier técnica, cualquier kata y a medida que lo va haciendo cada vez se siente más competente, pues está más contento y más motivado. Y eso va a conseguir que él continúe practicando y tenga mayor adherencia a la práctica. Para ello, pues hay diferentes estilos de aprendizaje, desde estilos cognitivos, estilos individualizadores, y en función del alumnado, de la edad, de las necesidades educativas, pues a mí me gusta variar los estilos, los recursos, y en función de lo que tenga, pues presentar una clase u otra, ¿vale? Muchas veces, supongo que en vuestra experiencia habrá pasado lo mismo, las clases de karate pues son clases magistrales, ¿no? En la cual un profesor explica una técnica y los alumnos lo repiten una vez y otra vez. Por ejemplo, trabajo de Quijón, el profesor va dando la voz, 1, 2, 1, 2. Eso está muy bien, pero existen otras formas de enseñar a lo mejor Quijón, sobre todo en niños, que puedan ser más motivantes y que los alumnos consigan aprendizajes más significativos, ¿vale? A mí me gusta hacer juegos y juegos en los cuales los alumnos intentan aplicar lo que aprenden. Si hemos visto en las clases anteriores, por ejemplo, defensas, y luego pueden aplicar eso a través de juegos, a través de problemas motrices. Yo a veces les pongo un problema, alguien te ataca de tal manera y en pareja tenéis que ver diferentes posibilidades de defensa. Lo practican, lo argumentan y después lo debaten en grupo. Y a lo mejor una pareja piensa que la mejor forma es un Gedamarai, otro piensa que es otra técnica y al final de la clase surgen nuevas posibilidades ante ese ataque o ante ese problema. Entonces es una forma de aprender más lenta, pero donde se adquieren aprendizajes más significativos y donde se involucran muchos más aspectos que la simple repetición. Oye, Manuel, ahora. Oye, Manuel, perdón. Sí, sí, adelante, Sensei, adelante. Sí, esto que estás diciendo me lleva a una pregunta. Entonces, a los niños los haces pensar, les motivas el pensamiento y la creatividad, ¿verdad? De alguna manera les motiva la creatividad porque si un Gedamarai normalmente podemos usarlo para defender una patada o un Gedanzuki, pero el niño puede decir, no, pues también sirve para esto, y de repente crea, ¿no? Claro, entonces ahí entra en juego la creatividad y después ahí es una forma de autoevaluar al alumno. De esa manera tú sabes si el alumno sabe aplicar un contenido a un nivel o a un nivel más elevado, porque una cosa es hacer un Gedamarai del aire y otra cosa es hacerlo frente a un compañero o a lo mejor él te propone una solución que no tiene sentido y tú le explicas que mira, que esa defensa ante ese contexto no tiene sentido, porque a lo mejor no ha adquirido ese aprendizaje. Pero la mejor manera de que lo adquiera es empezando desde joven. Y no esperar a que sea cinturón negro para hacer un bunkai o para ponerle problemas un poquito más complejos. Ok. Esa técnica de entrenamiento, ¿desde qué edad la recomiendas? A ver, por ejemplo, hay un estilo que se llama estilo cognitivo de solución de problemas, ¿vale? Que es, tú le propones un problema motriz a un alumno y ellos tienen que resolverlo, ¿vale? Un compañero te ataca hoy Suki a nivel medio y ya pues algún alumno pensará que la mejor forma es un sotouke, otro un uchi, depende del contexto y te lo tienen que argumentar. Obviamente, si no saben las técnicas de defensa previas, va a ser muy complejo, ¿vale? Entonces, Claro. es necesario que sepan primero una serie de contenidos mínimos
y en función de esos contenidos mínimos se podrá proponer una tarea más compleja o menos compleja. Por ejemplo, yo a los alumnos que llevan más tiempo, pues a lo mejor ellos tienen que ver el Bunkai, la aplicación de una kata, sin yo decirles cuál es la aplicación original, digamos así. Luego ellos lo ven o en pareja o en grupo, en función de su edad, de su nivel, y luego lo vemos conmigo o con otros grupos. Entonces, argumentan, debatan, trabajan y al final es un aprendizaje mucho más motivador. Claro, sí, sí que lo es. Claro. Ok, Manuel, ¿a qué le llamas un aprendizaje transversal? Mira, al final, todos los profesores en sus clases, por ejemplo, yo que hago también armas, hago Iaido, Kenjutsu, y llevo bastantes años haciéndolo, todos los profesores en sus clases meten contenidos de otros temas que ellos sepan, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, que yo he estudiado ciencias del deporte, pues si yo puedo conseguir que los alumnos aprendan, aparte de karate, pues aprendan otros contenidos, eso van a ser contenidos transversales, ¿vale? Tengo muchos alumnos en etapa de educación primaria o secundaria que si aprenden conceptos como lo que es la fuerza, lo que es la potencia, el inglés incluso, pues esos son contenidos transversales que hacen que la clase sea mucho más rica a nivel metodológica y a nivel de contenidos. Y no es solo moverse de una forma determinada o de otra, una forma más ordenada o de otra. De la misma manera que hay senseis que a lo mejor compaginan el karate como en el boxeo y lo meten en clase y puede ser bastante interesante, pues mis alumnos saben cómo se hace un calentamiento, cómo se hace una vuelta a la calma, saben lo que es... hemos hecho un proyecto para, por ejemplo, hacer prácticas con países de otros lugares de Europa, en el cual ellos tienen que grabar un vídeo en inglés explicando una kata. Entonces, ¿qué entra en juego ahí? Entra en juego la kata, que sepan hacerla, que sepan explicarla, que sepan utilizar el inglés en el vídeo. Entonces, al final, aprenden artes marciales, aprenden idiomas, aprenden conceptos como fuerza, potencia, y todo eso hace que la clase sea mucho más rica a nivel de contenidos. Claro. Y ahí es donde se logra el protagonismo del estudiante, ¿no? Claro, a ver, también para enganchar, digamos así, al estudiante o para que tenga mayor adherencia, hay que intentar conseguir su interés, ¿vale? Entonces, yo con los que son más pequeños, intento hacer juegos que involucren los contenidos que quiero trabajar. Si quiero trabajar defensas, ataques, esquivas, a través del juego, entonces ellos aprenden, se lo pasan bien, una actividad lúdica, pero aparte, si tú consigues que el alumno se implique, ¿cómo podemos conseguir que se implique? Por ejemplo, una práctica que yo hago es la enseñanza recíproca, que es un alumno de un cinturón más elevado, por ejemplo, un azul, se pone con un cinturón amarillo y el azul, con una ficha de autoevaluación, evalúa, por ejemplo, una técnica de pierna al compañero. Al final eso hace que tú te tengas que implicar en la evaluación del compañero y tengas que ayudarle. Cuando ayudas al compañero y otro compañero más alto te ayuda a ti, tú vas viendo cómo va evolucionando tu compañero y tú ves cómo tú ayudas a uno y otros te ayudan a ti. Y eso te hace que te implique más en la clase y en el grupo, haya mayor cohesión grupal, ¿vale? Ok, ahora yo estoy viendo que este tipo de educación es más occidental, ¿no? No tienes esa parte donde el instructor muy forjado a lo oriental, a lo tradicional, no choca con eso. Digo, es muy interesante la práctica que propones y cómo adaptarla pues al karate, porque finalmente el karate ha sido muy marcado en no poder ni preguntar, ¿no? A mí me ha tocado doyos donde casi me regañan por preguntar. Yo soy bien preguntón y, o sea, de cuenta que yo pregunto algo y me voltean a ver, ¿no? Eso pasaba un poquito más antes, ¿verdad? ¿Cómo ves esa pregunta que te hago? Sí, a ver, yo esto cuando lo explico, por ejemplo, en clases de educación física en primaria, pues se suele realizar, ¿vale? Pero en clases de karate, como tú bien dices,
suele ser una forma mucho más tradicional. El profesor explica y el alumno escucha, ¿vale? Se lanzan feedback masivos. Un feedback masivo es que el profesor dice, mira, tenéis que corregir esto a nivel global. Hay alumnos que lo estén haciendo y otros que no, ¿vale? Y al final es una clase destinada a gran grupo. Eso lo que hace es que está bien, ¿vale? Yo también lo hago. Al final no existe la técnica específica, lo ideal es variar una técnica u otra, pero cuando tú explicas algo para todos, sin ponerlo de forma individual, al final yo suelo decir que es como café con leche para todos y no todo el mundo le viene bien el café con leche. No sé si me explico. Lo ideal es que haya que individualizar, ¿vale? Igual que yo tengo alumnos con TDAH que no le puedo explicar lo mismo, de la misma manera, la primera cata, que a otro alumno. Si yo hago una práctica masiva de 1, 2, 1, 2, ich, ni, san, chi, al final habrá alumnos que pillen una cantidad de contenido y otros que pillen otro, ¿vale? Entonces, está bien, a veces es necesario, pero lo ideal es poder combinar todos los recursos metodológicos que tenemos, bajo mi punto de vista. Claro. Tengo una pregunta. No, perdón, César, no sé qué pasó, que yo los miraba, pero no los escuchaba. Y ahí estaba, nomás los miraba, pero y de repente me di cuenta que estaba afuera y perdóname, no sé qué pasó. Ahorita con lo último que te acabo de escuchar, ¿de qué edad recomiendas los grupos? ¿De qué edad a qué edad y de qué edad a qué edad? Pero creo que es una pregunta importante porque a veces tenemos grupos, pues, así como revueltos, ¿verdad? Entonces, ¿qué Como que recomiendas? juntamos todo a veces, ¿no? A veces, ¿qué rangos de edades recomiendas tener? A ver, una cosa muy importante es que el grupo no sea muy numeroso. Ya está muy bien lo que yo estoy explicando, ¿vale? Pero si tienes 40 niños en una clase o 40 adultos, pues es muy difícil hacer microenseñanza, hacer enseñanza recíproca. Es muy complejo porque tienes que estar pendiente. Pero bueno, haciendo grupos pequeños, puedes agrupar, por ejemplo, de 6 a 10, de 10 a 14. Va a depender también de las características individuales de los niños. A ver, yo tengo a lo mejor una alumna de 8 años que a nivel motriz es como si tuviese 5. Entonces, es complicado. Pero lo ideal, bajo mi punto de vista, es que el profesor cada vez sea menos el protagonista del aprendizaje y sea alguien que se queda a nivel externo. Se va quedando cada vez fuera del grupo y va evaluando y observando desde fuera, dándole a los alumnos cada vez más autonomía y siendo ellos cada vez más competentes en lo que hacen. Al final, él desde fuera va observando la práctica y va guiando, pero no tiene que ser el eje central. No sé si me entendéis bien con lo que quiero decir. Sí, yo lo entiendo, solo que a veces como que batallamos con esa idea de la disciplina y sentimos que el grupo se nos viene encima porque están hablando y hablando y hablando. Entonces, ¿cómo controlas a un grupo así en ese tipo de método? O sea, al final el maestro de karate tiende, a ver, ¿cómo lo planteo? A veces ¿cómo se En la llama? clase se torna como autoritario el maestro, pues. Es una clase autoritaria, la clase de karate es una clase autoritaria. Sí, y Y lo que, esperas que el maestro sea fuerte y que los calle, ¿no? Y eso esperas, ¿no? Le llaman disciplina, o sea, se entiende como disciplina, y esa es otra de las preguntas, ¿qué si es disciplina y qué no? Claro, es que hay que tener en cuenta eso, cómo ves tú lo que es la disciplina. Yo no, mi proposición no es que estén todos hablando y que sea un poco... al final la proposición es que los alumnos quieran aprender y estén muy interesados en aprender. Y no, al final no estén callados porque la autoridad del profesor o del maestro lo diga, sino porque ellos saben que es la mejor forma de trabajar, ¿vale? Entonces, eso obviamente conlleva un trabajo previo. Eso no es de la noche a la mañana. Yo creo prácticas en las cuales hago pequeños grupos de nivel y cada grupo entrena y está haciendo una práctica, ¿vale? A lo mejor un grupito está practicando un bunkai, otro está practicando una combinación, ¿vale? Y yo desde fuera estoy observando y guiando, pero eso no se puede hacer de un día a otro porque al final los niños están hablando de otra cosa y jugando, ¿vale? Sí. Entonces tiene que ir poco a poco. Ok, ¿y qué pasa con los niños? ¿A qué se hace con un niño que tiene ese problema de concentrarse y que no está cooperando con el grupo? Mira, al final tienes que intentar diseñar tareas motrices
para ayudar en el objetivo concreto. O sea, si tú tienes una clase de niños que necesitan mucha actividad, que tienen poco autocontrol, pues tendrás que diseñar tareas en las cuales el objetivo fundamental sea el autocontrol y a través de ahí ir avanzando. O sea, esto no puede ser, vamos a trabajar de forma individual en la búsqueda de algún CAE, no, pues eso no, tiene que ir poco a poco, en progresión. Piensa que yo tengo alumnos que se han llevado conmigo 10 años, entonces ya están bastante trabajados en ese sentido, ¿vale? Una práctica que yo hago con ellos es implicarlos en su propia evaluación. A ver, yo les digo que es muy importante venir a clase, participar, el compromiso, la disciplina y el trabajo diario para poder mejorar y para poder conseguir un cinturón nuevo y sobre todo aprender, más que un cinturón nuevo aprender. Entonces, tenemos una hoja que se llama la hoja de la constancia, ¿vale? Os voy a explicar al final qué consiste. Cada uno de los alumnos tiene puesto su nombre y objetivos a corto plazo. Por ejemplo, aprender una kata o aprender una técnica, y cada día que va a clase, él se pone una cruz como que ha venido a clase. Cuando pasa un mes o 2 meses, en función de cómo lo tengamos establecido, vemos quién viene más a clase, quién es el segundo que viene más a clase, el tercero, y ellos ven el grado de cumplimiento de los objetivos que se han propuesto. ¿Cuál es mi labor ahí? Pues guiarlos en que el objetivo sea un objetivo posible, observable, medible y realista. Si el niño me pide un objetivo que se escapa, o sea, es inalcanzable, pues le ayudo a que él se plantee un objetivo y luche por él clase a clase, día a día. Y durante las clases le recuerdo que si sigue por esa actitud, va a conseguir el objetivo o no va a conseguir el objetivo. Si el objetivo es el autocontrol y hay un día que no está bien, le digo, no vas a conseguir el objetivo de esta semana o de este mes. Sí, es otro modelo, ¿no? Es totalmente otro modelo. Qué Me gusta mucho el interesante. modelo, o sea, trabajar por metas pequeñas para cada niño individualmente. Eso es lo que nosotros... Además, Dime. claro, además ellos ven día a día esa meta que se han propuesto. Ajá. Ahora, ahí estás también agrupándolos por cinturón o no tienen nada que ver. ¿Es más por edad o cómo es? ¿A qué te refieres? ¿En mis clases o en las Sí, metas? en tus clases, o sea, en la Bien, clase que estás proponiendo, tú propones a los chicos de esa edad y ese cinturón o ese grado, o puede ser cualquier grado, cualquier edad. puede ser cualquiera. Ya luego en tu clase, a veces pues yo hago grupos en los cuales los cinturones azules trabajan por un lado, los cinturones naranjas por el otro, y separo la clase en varios grupos. Ok, ok, muy bien. Ok, o sea, sí, ¿A sí, sí. bueno, ya es que me están surgiendo cada vez más preguntas, pero voy a ir a tratar de hacer tratar de irme gradual, ¿no? Eh, ¿A qué edad se recomienda iniciar karate? Bueno, a ver, también depende de lo que uno tenga en cuenta como karate. A ver, en España, no sé si allí pasa igual, pero se dan clases de pre-karate, que al final es un poco de psicomotricidad, Sí. ¿vale? Pero bueno, a mí me gusta a partir de los 6 años, 5 o 6 años en función del alumno, porque antes tienes que trabajar demasiado autocontrol y tienes que trabajar a un nivel demasiado inicial, para mí. Pero bueno, también hay gente que los coge a partir de 3 años, aunque es más trabajo de psicomotricidad. Sí. ¿Vale? Oye, Manuel, ¿y la competencia? ¿A qué edad tú recomendarías que se inicien competencias un niño? Pues, a ver, yo y en mi escuela, tanto como de alumno como de profesor, porque yo sigo practicando con mi sensei y demás, no competimos, ¿vale? No lo vemos mal, al final es un camino, cada uno coge Sí. su camino, pero bueno, al final la competición, siempre que se vea desde un punto de vista sano y con una mejora del carácter y una perfección de uno mismo, me parece bien, pues a partir de la edad que sea, siempre y cuando tengamos claros los conceptos, ¿vale? Yo con mis alumnos me centro más en una etapa formativa, como os he contado, pues al final aprenden karate, pero aprenden valores, el esfuerzo, aprenden contenidos desde matemáticas, idiomas, y me centro más en eso que en competir, ¿vale? Que no lo veo mal, o sea, al final es otra forma. Ok. Gracias. Muy bien. Sensei, a ver, Sensei Manuel,
¿qué sí es disciplina y ¿Qué qué no no es? es disciplina? ¿En qué nos estamos equivocando en los dojos de karate? A ver, muchas veces, sobre todo cuando estuve en Japón, lo vi, a ver, lo que viene siendo la disciplina vista como de forma autoritaria, en el cual el sensei habla, los alumnos escuchan, no existen preguntas y hay mucho tiempo de meditación, mucho tiempo de parada, de autocontrol, está bien, pero sobre todo en niños lo importante es la práctica motriz. O sea, tú no puedes dar una hora de clase y de esos 60 minutos que los niños hayan hecho 20 minutos, porque entre las explicaciones, el tiempo que han estado quietos, el tiempo, al final los niños necesitan práctica motriz, necesitan moverse y aprender moviéndose, ¿vale? De la misma manera, en clases de adultos, al final la disciplina puede ser que, obviamente, hay una persona que lleva la clase, que la lidera, que es el sensei, pero siempre que haya alguien que tenga dudas o que tenga alguna pregunta, se sienta libre de poder preguntar. Yo conozco senseis que su maestro le ha dado hasta golpes, ¿vale? Porque Es lo que en decía. las prácticas antiguas y vamos, yo no veo eso como disciplina, no lo entiendo como disciplina, ¿vale? Y senseis que han empezado a hablar de aspectos filosóficos y al final han hecho 2 catas en 1 hora, porque ese día este hombre pues se ha puesto a hablar y hablar y hablar y no han aprovechado. Sí. Entonces, yo Y lo veo como, perdón, adelante, adelante, perdón, termina tu idea. que lo veo como al final tú entiendes lo que te quiere proponer el maestro, Ujú. estás de acuerdo con él, pero tienes esa capacidad de poder preguntar y de poder proponer cosas, siempre que estén acordes a lo que propone tu sensei. Sí, muy bien, entonces, ¿cómo la clase tú la propones no como una línea recta, así, como jerárquica, pero más bien como así? En vez de así, así. Pienso yo, ¿verdad? O sea, una clase más como todos envueltos, todos, o sea, no una línea jerárquica, más bien, ¿verdad? No, a ver, yo lo formo por cinturón y por el más antiguo va el primero y el más nuevo va el último, pero al final hay una jerarquía, ¿vale? Sí, El alumno que lleva más tiempo suele ser el que tiene mayor respeto y demás, pero todos son igual de importantes, desde el primero que han entrado hasta el último, siempre y cuando teniendo respeto, ¿vale? claro. Y al final se consigue una cohesión cuando todos se consideran importantes. Si tú al alumno nuevo lo tienes como en segunda fila, apartado de la esquina, pues es complicado generar una cohesión. Al final también trabajo en gran grupo, pero me gusta mucho que haya trabajo de pareja, trabajo de diferentes metodologías. Antes de que se Guillermo te haga la pregunta que te va a hacer, porque Guillermo tiene preguntas bien buenas, pues yo te quiero hacer esta porque yo tengo niño. ¿Cómo recibir a un niño nuevo? ¿Cómo recibirlo? ¿Cómo integrarlo al nuevo grupo? Porque los niños chiquitos de 5 o 6 años a veces llegan, están llorando y les da vergüenza. ¿Cómo lo integras al niño nuevo? Pues claro, va a depender, como tú has dicho, del propio niño y de su reacción, ¿no? Muchas veces, como a mí también me ha pasado, pues niños que han ido a probar y al llegar y se ha puesto a llorar, no quería entrar en clase, pues tienes que darle confianza desde el primer momento, que no pasa nada, que viene allí a aprender, viene a pasárselo bien y al final es una actividad lúdica y divertida. Entonces, pues a veces tiro de algún alumno que suele ayudar mucho, al final es importante, como os he dicho, delegar a los alumnos, que al final tu función sea cada vez más secundaria en algunas cosas, ¿vale? Eso te hace cada vez trabajar menos, en cierto modo. Yo a veces he llevado a los alumnos a alguna ciudad, por ejemplo, a Cádiz, a una exhibición, y el alumno más mayor se ha encargado de los alumnos medianos, otro alumno se ha encargado de otros, y al final tu función es una función secundaria, ¿vale? Entonces, ese alumno nuevo, pues lo pongo con un compañero de una edad similar, le hago saber que va a estar aquí tranquilo, que va a estar, que confíe en nosotros, que se lo va a pasar bien, y al final de la clase, pues el niño está bien por lo general, y el niño ha probado una actividad nueva y pues ha conocido a otros chicos y ha aprendido algo nuevo. Claro. Ahora, Sí. esa pregunta te la voy a hacer, pero para el adulto, porque
porque el adulto no está entrenando karate, o sea, se está saliendo, o no se está saliendo, más bien, es muy raro que muchos adultos inicien, por lo menos en nuestra región, que inicien ya de grandes, ¿no? No se dan tiempo, les da pena, piensan que no es ejercicio o piensan que es pura meditación. Yo no sé, piensan muchas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo sería ese proceso en un adulto? Pues al final tienes que introducirlo en la clase para que él entienda que va a estar acompañado de una serie de compañeros, ¿vale? Que le van a ayudar en su aprendizaje. Al final, el adulto tiene que tener claro a qué viene. Si viene a aprender karate, viene a ponerse en forma o a perder peso, aunque lo ideal al final es que haga un proceso en el cual aprenda karate y mejore su estado de salud, ¿vale? Pero muchas veces hay gente que se apunta a una disciplina con objetivos un poco diferentes a lo que uno tenía previamente. Pero yo creo que puede ser similar. Lo puedes poner con un compañero que le ayude y creo que lo ideal es que cambie y pueda probar con todos los compañeros. Muchas veces en los dojos se crean como parejas que no se pueden separar. No sé si os pasa, hay alumnos que siempre se ponen con alguien y siempre, bajo cualquier circunstancia, siempre se ponen con esa persona. Y es bastante importante que cambie porque cada compañero le va a proporcionar un aprendizaje diferente. Tanto si es más alto o más bajo, la distancia en el ataque, la forma en la que defiende, él puede ayudar, ese compañero le puede ayudar a él. De la misma manera que muchas veces un sensei coge de senpai, en los ejemplos, a una misma persona. En los niños pasa mucho que cuando yo voy cambiando de alumno, pues ese alumno se siente muy contento porque el profesor te ha cogido de ejemplo. Y es una forma de reforzar su conducta. ¿Quieres que los niños se porten bien en clase? Quien no se porte bien no va a salir para ser el ejemplo. Te digo yo que se portan bien. Pues, ¿qué pasa? Que a nivel de adultos, pues casi siempre se suele coger el cinturón más alto. ¿Qué hago yo? Pues si veo un alumno que no está atento, sal al ejemplo. Ah, no te enteras, no sabes cómo es el ejemplo, no estabas atento. Y es una forma de reforzar la conducta si estaba haciéndolo bien o de eliminarla si estaba haciéndolo mal. Perfecto. Sí. Chicos, tenemos que cortar esta parte de la entrevista. Voy a dejar de grabar en este momento.